Filósofos y que los no filósofos son filósofos los que pueden alcanzar lo que se comporta siempre del mismo modo. No son filósofos los incapaces de eso que deambulan en la multiplicidad. ¿Quiénes de ellos deben ser jefes de estados? Los capaces de vigilar las leyes y costumbres del estado. A ellos los instituiremos como guardianes. Los ciegos están realmente privados del conocimiento. No difieren mucho los que igual ven, pero no la verdad. Estos guardianes, ¿de qué modo podrán alcanzar las restantes cosas? O sea, lo que están privados del conocimiento. ¿De qué modo podrán alcanzarlo? Dice, en primer lugar, es necesario aprender su naturaleza. Eso en primer lugar. Los filósofos siempre aman aquel estudio de la realidad. La segunda cosa es la veracidad. Amar la verdad. Aprender desde muy temprano la verdad. Por ejemplo, también cuando a alguien lo arrastran fuertemente los deseos hacia una sola cosa, se le tornan más débiles las demás. Entonces, la tercera cosa es que los que conciernen al placer del alma misma tienen que abandonar los placeres corporales. Ese es el filósofo verdadero. Ese es el tercer punto. Que no sea mezquino también. La cuarta cosa es que pueda retener lo que aprendió. O si no, trabaja en vano y terminará por odiarse a sí mismo y a su trabajo. Entonces se busca a alguien que esté naturalmente dotado de mesura y gracia y se deje guiar fácilmente. Esa es la quinta condición para que sea un filósofo verdadero. Estas cualidades son necesarias al máximo. Entonces, en resumen, tiene que tener facilidad para aprender, grandeza de espíritu y de gracia, amigo de la verdad, de la justicia, de la valentía y la moderación. Bueno, y aquí discute con Sócrates sobre los filósofos porque no tienen buena reputación. Por ejemplo, están en la pobreza, se dedican al ocio más que a la productividad y lo abstracto más que a lo práctico. Entonces, por todas estas cosas se vuelven inútiles para los estados. ¿Y cómo entonces está bien dicho que no cesarán los males para los estados antes de que ellos gobiernen los filósofos? Si son inútiles para el estado, ¿cómo? Entonces, Sócrates le responde que da un ejemplo de un marinero que todos esos marineros que están en el barco van a querer manejar el timón. Dicen que pueden aprender, que pueden ser mejores, etc. Entonces, estos marineros no se dan cuenta de que el verdadero piloto presta atención al momento del año, a las estaciones, al cielo, a los astros, vientos y bla 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 bla, para poder navegar. Entonces, ese capitán va a ser llamado charlatán inútil por los tripulantes. Y por esa razón, así lo toman, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Esos tripulantes, los marineros, van a ser como el gobierno, o sea, el Estado. Y el capitán, en este caso, sería el filósofo. Así los ven, digamos.
Entonces, un ejemplo es enseñar a aquel que se asombraba de que los filósofos no sean honrados en los estados. No sería raro eso. A ver, no, si una persona se asombra de que los filósofos no sean honrados, en realidad asombroso sería que lo honrasen. Los filósofos más razonables son inútiles a la muchedumbre. Los políticos, aquellos dicen inútiles y charlatanes a los filósofos, como dije. Entonces, los más razonables dicen, estas personas, los políticos, dicen que los más razonables en la filosofía son inútiles. Entonces, ahora pasa el tema de demostrar que la culpa no es de la filosofía. El que ama realmente aprender, aspirar a la verdad, a lo que realmente es, no se queda en la multiplicidad, sino que avanza hasta alcanzar saber lo que es cada cosa y se funde con esto, engendrando inteligencia y verdad. La verdad es la que lo conduce. Entonces, la sigue un carácter sano y justo. No es que lo gobierna el mal, por así decir. Entonces, no es justo que al filósofo se lo considere de esa forma, ya que al seguir la verdad lo sigue mediante un camino sano y justo. Entonces, acá va a empezar a hablar dice textualmente, ¿por qué la mayoría son perversos? O sea, los filósofos. Y es en vista a eso que retomamos nuevamente la tarea de delimitar la naturaleza de los verdaderos filósofos, a la gente que los critican. O sea, la pregunta de por qué la mayoría son perversos son los que los critican, sería la gente. Entonces, dice, debemos observar la corrupción. Y le pregunta a Sócrates, ¿qué clase de corrupción te refieres? O sea, para saber esto, ¿por qué lo toman así esta gente? Dice que hay que observar la corrupción. Entonces dice, ¿qué corrupción? Y entonces Sócrates le contesta, quien haya de convertirse en un filósofo surge pocas veces entre hombres. Y le dice sí, y le contesta que sí. Entonces dices, nada que ver. Examina ahora cuántas cosas y de qué magnitud llevan a estos pocos a su perdición. O sea, los filósofos. Por eso acá arriba dice, quien haya de convertirse en un filósofo surge pocas veces entre los hombres, por cosas que lo llevan a la perdición. Entonces dice, la valentía, la moderación, esas son las cosas que lo llevan a la perdición, porque todos los llamados bienes corrompen el alma y la arrancan de la filosofía. Por ejemplo, la riqueza, la fuerza, las conexiones políticas. Entonces da un ejemplo. Un niño, si empieza con una mala educación, aunque sea bien dotado, digamos, si tropieza con una mala educación, se vuelve especialmente malo. Entonces le pregunta, ¿o piensas acaso que los mayores delitos y la más extrema maldad provienen de una naturaleza mediocre? Entonces le contesta, no. Y prosigue Sócrates. Si la naturaleza filosófica que nosotros planteábamos, la naturaleza filosófica, vuelvo a decir, es todas las condiciones que debe tener el filósofo verdadero. Entonces dice, si la naturaleza filosófica que nosotros planteamos, tras ser sembrada y plantada,
crece en un sitio inadecuado, será todo lo contrario. Y le pregunta, Gaucón, algo así se llamaba, ¿y cuándo sucede eso? Entonces le responde, cuando la multitud se sienta junta y censura algunas palabras o hechos y elogia a otras. Pero no hemos hablado de la mayor coacción. ¿Cuál es?, le pregunta. Aquella que imponen estos educadores y sofistas, a la gente que no pueden convencerla lo castigan con privación. Cada uno de los que por un salario educan privadamente, a los cuales llamamos sofistas, no enseñan otras cosas que las convicciones y la denominan sabiduría, sin saber verdaderamente nada de lo que en estas convicciones y apetitos es bello o feo, o bueno o malo, o justo o injusto, y denominando buenas las cosas que a éste regocijan y malas a las que lo oprimen. O sea, a eso se refiere, a que no le importaba si la postura de la persona... A ver, en la plaza, cuando debatían, los sofistas entrenaban como a las personas para ganar el debate. No importa si lo que decían era justo, injusto, verdadero, falso, si apoyaba el bien común o no, o era por su propio interés, sino que solamente le importaban como ganar. A eso se refiere. Entonces, no hay modo de que la muchedumbre soporte o admita que existe lo bello en sí. Entonces, es imposible que la multitud sea filósofa. Por consiguiente, es forzoso que los que filosofan sean criticados por ella, y también por aquellos individuos que se asocian con la masa y anhelan complacerla. A partir de lo dicho, ¿ves alguna salvación para el alma filosófica, de modo que permanezca en su quehacer hasta alcanzar la meta? Sí, responde. Entonces, si un hombre desde niño es como filósofo, cuando llegue a ser mayor, sus parientes y conciudadanos querrán emplearlo para sus propios asuntos. Y el hombre va a ceder a la multitud. ¿Por qué va a ceder a la multitud? Porque lo elogian, lo hacen rico, dicen que es esbelto, hermoso, se va a colmar de esperanzas vanas, se va a querer poderoso, bla bla bla. Entonces, ¿qué pasaría si alguien se acerca y le dice la verdad, que no es realmente inteligente? ¿Piensas que le será fácil prestar oídos? No, ni con mucho, dice. Incluso si un individuo los capta esa verdad y se vuelve y deja arrastrar la filosofía, ¿qué pensaremos que harán aquellos al estimar que pierden su servicio y amistad, o sea, que pierden al hombre? Le van a decir que no se deje persuadir y tratarán que no sea capaz de ello. Entonces es forzoso. ¿Puede semejante hombre filosofar? No. ¿Ves ahora que no hablábamos? O sea, esto es una conclusión ya. ¿Ves ahora que no hablábamos mal cuando decíamos que aquellas cualidades de las que se compone la naturaleza filosófica, si se nutren en el mal, son de algún modo causa del deterioro de su ocupación? Y así pasa con los llamados bienes, las riquezas y todos los recursos que está provisto. Obviamente le contesta que sí, hablaban correctamente. De estos hombres proceden los que causan los peores males a los estados. Ese hombre, al fracasar así aquellos a los cuales conviene al máximo, o sea, se van a los que le conviene, dejan la filosofía solitaria y soltera, y ellos mismos viven una vida que no es conveniente ni verdadera, viven en algo falso. Entonces,
La filosofía es odiada porque incluso hallándose maltratada, retiene una reputación grandiosa en comparación con las otras técnicas de los sofistas, por ejemplo. Entonces es forzoso siempre va a ser odiada. Cuando un hombre indigno de ser educado se acerca a la filosofía y trata con ella de un modo no acorde a su dignidad. Eso son los sofistas. Cuando un hombre indigno de ser educado se acerca a la filosofía y trata con ella de un modo no acorde con su dignidad. Entonces, quedan muy pocos que puedan tratar con la filosofía de manera digna. Y los pocos que hemos enumerado, que se hacen filósofos verdaderos, estos pocos pueden percibir la locura de la muchedumbre, que no hay nada sano en la actividad política. Que reflexiona sobre todas estas cosas se queda quieto y se ocupa tan solo de sus propias cosas como alguien que se coloca junto a un muro en medio de una tormenta para protegerse. Se da por contento de que de algún modo él pueda estar limpio de injusticia y sacrilegios. Entonces, así se desembaraza de la filosofía. Al no hallar al no hallarla, se desembaraza. Algo así. ¿Cuál de las organizaciones políticas actuales dirías que es adecuada para la filosofía? Le pregunta Gaucom a Sócrates. Ninguna, le responde. Del modo en que un Estado ha de tratar a la filosofía, sigo, perdón. Acá, como yo, Gaucom no entendió, entonces dice, debes completar esta demostración aclarando este punto. Bueno, ahí nos va a aclarar el punto. Dice, el Estado debe abordar la práctica de la filosofía de una manera opuesta a la actual. ¿Cómo? Pregunta. En la actualidad, responde, la abordan adolescentes que apenas han salido de la niñez, que concerniente a los conceptos, la dejan de lado a esos conceptos, dándose por filósofos hechos. Pregunta Gaucom, ¿qué debe hacerse? Entonces responde, cuando son niños y adolescentes, ha de administrarles una educación y una filosofía propia de la niñez y de adolescencia. Y mientras su cuerpo se desarrollan, deben cuidarlos bien, para que así presten un servicio a la filosofía. Ningún Estado, ninguna constitución política, ni siquiera un nombre, pueden alguna vez llegar a ser perfectos. Entonces, la organización política descrita ha existido, existe y llegará a existir toda vez que el filósofo tome el control del Estado. Que la gente rechace la filosofía es culpa de los falsos filósofos. Si la muchedumbre percibe que le decimos la verdad respecto de los filósofos, o sea, que deben gobernar el Estado, ¿continuarán irritándose? Y responde, no, si lo percibe, cesará de irritarse. Más bien afirma, ¿no? Bueno, le dice. Y luego, esas personas, la muchedumbre, realizará la obra dirigiendo a menudo la mirada en cada una de ambas direcciones. Borrarán como volverán a pintar. Y aquellos que decías que se pondrían en orden de combate, ¿no los podemos persuadir? ¿No se amansarán? Y le responde que sí, se amansarán. ¿Qué es lo que podrían discutirnos a los filósofos?
Si se da el caso de que un gobernante implante las leyes que hemos descrito, las personas van a ser duras de aprender y se entregarán al sueño y al bostezo. Entonces es necesario que se ejerciten en muchos estudios las personas para examinar si son capaces de llegar a los estudios superiores. Pero Gaukuin me pregunta, ¿pero cuáles son los estudios superiores a que te refieres? Dice, el circuito más largo, el que debe recorrer y no debe esforzarse menos. Jamás alcanzará la meta del estudio supremo, que es el que más le conviene. O sea que el circuito más largo siempre debe ser el que tiene que recorrer y no debe esforzarse menos porque es el más largo. Pero entonces le pregunta Gaukuin, ¿pero vos qué definís como bien? Y le dice, la idea del bien es el objeto del estudio supremo. En todo caso, la mayoría le parece que el bien es el placer y entre los más exquisitos la inteligencia. Muchos se atienden a las apariencias y aunque no sean justas ni bellas, actúan y las adquieren como si lo fueran. Si se desconoce en qué sentido las cosas justas y bellas del Estado son buenas, no sirve de mucho tener un guardián que ignore esto en ellos, o sea, un gobernante. Entonces todos estos estudios son difíciles de realizarse, pero no es imposible. Es necesario que los guardianes perfectos sean filósofos. Ahora bien, debes pensar cuán poco probable es que eso pase, porque la facilidad de aprender, la sagacidad, vivacidad y todas las como condiciones de filósofos, de condiciones para que el filósofo sea verdadero que Dios, no suelen crecer. Y acá de vuelta vuelve a retomar el principio que dice, ¿te parece que los ciegos que hacen correctamente su camino se diferencian en algo que los que tienen opiniones verdaderas sin inteligencia? Bueno, acá no habla nada. Dice, las cosas son vistas pero no pensadas, y las ideas son pensadas mas no vistas. Un ejemplo, dice, el sol no es la vista, pero al ser su causa es visto por ella misma. O sea, el sol no es nuestra vista, pero es la causa por la que podemos ver. Entonces, los ojos, cuando se los vuelve sobre objetos, o sea, cuando miramos objetos que no están iluminados por el sol, sino por la luna, ven débilmente. Pero cuando el sol brilla sobre ellos, ven nítidamente. Del mismo modo, corresponde al alma. Cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener inteligencia, pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, opina y percibe débilmente con opiniones que la hacen ir de aquí para allá y da la impresión de no tener inteligencia. Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles es la idea del bien. Pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien, sería equivocado creer que una u otra fueran el bien. Entonces le dice, ¿qué es el bien para vos? Las cosas cognoscibles les viene del bien, no solo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la esencia. O sea, el bien no es solo conocer algo, sino también el bien les da el existir, o sea, el conocimiento le da el existir. Aunque el bien no es esencia, sino algo que se le da más allá de la ciencia. Entonces,
Hay dos especies, dice, la visible y la inteligible. Entonces dice que dividimos en dos partes, una sección. De una parte está lo que se ve y la otra oscuridad. O sea, lo que se ve y lo otro lo que no se ve. Y ahí dice que si haces eso, vas a tener una oscuridad y una claridad viéndolas. Llamo imágenes en primer lugar a las sombras y a los reflejos en el agua y todas las cosas. Y la otra sección son los animales, todo lo que crece y las cosas fabricadas por el hombre. Entonces la línea ha quedado dividida en cuanto a su verdad y no verdad. Entonces hay que pensar que hay que dividir también la sección de lo inteligible. En la primera parte el alma y en la segunda parte la idea. Y ahí da un ejemplo. Una persona que se ocupa de la geometría se sirve de figuras visibles y hace discurso acerca de ellas, aunque no pensando en estas, sino aquellas cosas a las cuales éstas se parecen. Bueno, de las mismas que configuran y dibujan, hay sombras e imágenes en el agua, y de estas cosas que dibujan se sirven como imágenes buscando divisar aquellas cosas en sí que no podrían divisar de otro modo que con el pensamiento. A esto me refería como la especie inteligible. El alma se ve forzada a servirse de supuestos en su búsqueda, y para eso usa como imágenes a los objetos. La otra sección de lo inteligible, en ella la razón misma aprende por medio de la dialéctica y hace de estos los supuestos no principios sino realmente supuestos, y tras aferrarse a él desciende hasta una conclusión sin servirse para nada de lo sensible, sino de ideas a través de ideas y en dirección a ideas hasta concluir en ideas. Si no entendieron esto, no se preocupen, acá viene un resumen. Veamos el resumen. Entonces, Sócrates quiere distinguir lo real y lo inteligible. Dice que es estudiado por la dialéctica. Y es más claro lo estudiado por las llamadas artes. O sea, se divide en un mundo real e inteligible. ¿Sí? Entonces, los que estudian se ven forzados a estudiarlo por medio del pensamiento discursivo, aunque no por los sentidos. A partir de supuestos, no poseen inteligencia acerca de ellos, aunque sean inteligibles. Y llama pensamiento discursivo al estado mental de los geómetras y similares, pero no inteligencia, como si el pensamiento discursivo fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia. Ok, ahora va mi explicación a esto. El mundo de él se divide entre el mundo de las cosas y de las ideas. ¿Sí? Bueno. En el mundo de las cosas son todas cosas que no están, o sea, son ideas que no están bien formadas. Ok, presten atención a esto, por favor. Las cosas son ideas mal formadas. Ok, la idea busca siempre la perfección basándose en las cosas. ¿Sí? Ok, entonces el mundo de las cosas sería el cuerpo, todo lo que nos rodea, todo lo físico. El mundo de las ideas sería nuestro alma. ¿Ok?